Esta es la clase titulada Patogénesis de las infecciones virales que corresponde al tema 10 del programa de virología. Cuando estamos hablando de patogénesis, estamos hablando del inicio, desarrollo y evolución de una enfermedad como resultado de una infección viral. Esto se puede dar por los efectos de la replicación viral directamente, como daño a las células y posteriormente a tejido, pero también se puede dar debido a los efectos de la respuesta inmune a una infección viral. Ahora, la patogénesis de una infección viral va a depender de varios factores, incluida la entrada, es decir, la forma en que el virus ingresa y comienza a replicarse dentro de un organismo, la diseminación, cuál es la respuesta inicial en este sitio de entrada, qué órganos se pueden ver afectados y cómo se transmite, así como el resultado de todo esto, que sería la resolución de esta enfermedad. Para que una infección se pueda ver establecida, primero tenemos que tener una ausencia de la defensa local, una carga viral suficiente y células permisivas, es decir, que permitan que estos virus presentes en esta carga viral mínima puedan replicarse y comenzar a generar progenie que puede diseminarse. Asimismo, también requerimos que en este sitio inicial de replicación, las defensas locales, ya sea que sean insuficientes o tengan algún fallo. Vamos a tener diferentes tipos de patogénesis y de cuadros clínicos dependiendo del tipo de virus que esté infectando el organismo. La forma más común de cuadro y de resolución clínica sería el modo agudo. Esto sería un ejemplo de lo que provocan los rinovirus o los rotavirus o los virus de influenza. Esto sería un comienzo de la infección que va seguido de una fase de aumento de la carga viral dentro del organismo, que entonces se ve seguido por la presentación de los cuadros clínicos, representado aquí en rojo, la resolución, la entrada en acción del sistema inmune adaptativo y posteriormente una reducción de la carga viral. Y entonces ya tendríamos una resolución completa y no se tendría de nuevo esta misma infección por este mismo virus. Nosotros consideraríamos entonces que este animal ya quedaría recuperado. Una variación de esto serían las infecciones que entran en estado de latencia, las infecciones latentes. Un ejemplo de esto sería el virus de herpes, que provoca latencia en las células neuronales. Esto nosotros podríamos observarlo clínicamente muy parecido a un cuadro agudo con una aparente recuperación. Sin embargo, bajo efectos de una inmunosupresión, esta infección puede ser reactivada y se puede reiniciar otra vez la producción de viriones de progenie y a veces, no en todos los casos, como los representa aquí, una presentación de cuadros clínicos que de nuevo tienen su resolución y vuelven a reactivarse y a reaparecer bajo cuadros de inmunosupresión a lo largo de la vida del animal. Otro ejemplo de tipos de infección sería las infecciones persistentes, que generalmente podrían ser asintomáticas. En este tipo de infecciones, la diferencia principal es que la producción viral va a ser constante. Generalmente, por el tipo de infección y el tipo de virus que es, no se van a presentar cuadros clínicos característicos. Y esto se puede llevar a lo largo de la vida del animal. Otra variación de esta sería una infección persistente, pero por un virus que sí sea patogénico. En este caso, sí estaríamos observando cuadros clínicos y una producción que nunca llega a ser nula de la carga viral. Ahora, cuando se establece una infección, vamos a tener fases de esta infección en el modo subclínico antes de que se pueda ver un cuadro clínico característico. Y en la mayoría de las infecciones que ocurren en la naturaleza, esto se va a quedar en este cuadro de aquí. Es decir, no tenemos un cambio visible dentro de las células, la multiplicación viral se mantiene en un nivel bajo. Podría incluso haber exposición sin tener un establecimiento de la infección o sí tener una infección pero sin presentación de enfermedades clínicas, es decir, asintomáticas.
en otras enfermedades esto prosigue y podemos tener una enfermedad que va de moderada, leve o incluso hasta grave, que ya sería el cuadro clásico por el cual nosotros describimos la enfermedad, que podría incluso llegar a la muerte de un organismo y celularmente a la muerte celular o la lisis de la célula. Esto ya nos representaría entonces una enfermedad clínica. La virulencia va a ser el grado de patogenicidad que tiene un virus. Sería la capacidad de provocar una enfermedad. Hay virus que van a ser mucho más virulentos que otros. Y se considera que el grado de virulencia es una de las formas de autolimitación que vemos en las infecciones. A más virulencia, los hospederos que se van afectados por esta infección van a verse más afectados, van a tener menos movilidad, posiblemente tengan un acortamiento de vida y entonces las posibilidades de contagio se reducen. Al contrario, los virus que son menos virulentos, que incluso llegan a ser no patogénicos y a no presentar un cuadro clínico, tienen más probabilidad de transmisión debido a que no representan una modificación para el estilo de vida de la persona o del animal que se vea afectado y por lo tanto van a poder tener más contacto con otros hospederos susceptibles. Ahora, cuando estamos hablando de virulencia, podemos hablar de virus que son virulentos, es decir, que tienen una virulencia normal de los virus de campo que describen ciertas especies, pero también vamos a tener modificaciones de virus atenuados, que son los que tienen una virulencia reducida. La virulencia la podemos cuantificar ya sea por el tiempo en que se presentan las lesiones o los signos clínicos, la presencia o no de muerte, la reducción de los parámetros productivos y la presentación de lesiones o el tamaño de estas lesiones. Y también va a depender de la dosis, de la carga viral inicial que haya visto afectado a este animal, de la especie hospedera y de la ruta de infección. También va de la mano con el tropismo que tenga este virus y directamente relacionado con el efecto citopático que los virus provoquen como resultado de su replicación viral. Cuando nosotros estamos hablando entonces de una infección viral persistente, estamos hablando de infecciones que generalmente no son citopatológicas, es decir, su virulencia es muy baja. Generalmente esto se relaciona con enfermedades que son inmunomediadas, que también provocan neoplasias. En estas recordemos que puede haber secreción viral sin signos característicos, pero lo más importante de estas infecciones es que van a representar la persistencia del virus en una población. Al momento en que estos animales se ven infectados, rara vez van a presentar un cuadro clínico. Y esto hace posible que transmitan la enfermedad a los hospederos de la misma población y que en general todos los miembros de este grupo se vean infectados. Y estos a su vez pueden entonces diseminar el virus. De tal manera que si nosotros no podemos observar a los hospederos que se están viendo afectados por esto, realmente no puede ser controlada. Y generalmente va a ser también muy difícil incluso detectar esta infección dentro de una población y por lo tanto se relacionan directamente con la persistencia de un virus en una población. Una infección latente va a ser un virus que puede ser detectado únicamente cuando estamos hablando de una infección activa, es decir, cuando se están produciendo viriones de progenio. Y serían los estados de reactivación. Cuando nosotros estamos en un estado de latencia, no vamos a tener detección de carga viral, no se están produciendo viriones nuevos. Pero quiere decir que el genoma viral está dentro de las células, pero no está activo. Los ejemplos de los retrovirus estaríamos hablando de una infección latente en el estado proviral, cuando el genoma viral está integrado al genoma de la célula, pero no se está activando y estos genes en realidad están en estado de espera y todavía no producen sus productos. Esto se debe a la restricción de la expresión de los genes virales. Entonces, los genes virales están acallados hasta que llega un momento de inmunosupresión en los cuales esta restricción se detiene y se comienza la lectura de estos genes y por lo tanto la producción de las proteínas para las cuales codifican. Esto sería una entrada a una infección activa o una reactivación. Las diferentes vías de entradas que pueden tener los virus van a ser piel, tracto respiratorio, digestivo y el urogenital.
Una de las principales formas de entrada a través de la piel va a ser a través de una solución de continuidad. Esto va a ser forzoso. La piel es una de las primeras líneas de defensa y no va a poder ser infectado por un virus a menos que exista una solución de continuidad que puede ser provocada por algunas mordidas de forma iatrogénica o picaduras de insectos. Serían abrasiones y en general soluciones de continuidad que van a evitar que esta capa de protección esté intacta. Generalmente, esto va a ocurrir en la mayoría de los casos por mordidas de artrópodos, que van a funcionar como vectores para estas transmisiones. Y en estos, uno de los principales ejemplos que vamos a tener van a ser los arbovirus, que son virus que se van a transmitir y replicar en artrópodos y que van a transmitirlo a otros hospederos, como serían el humano, a través de sus procesos de alimentación que implican atravesar piel y morder o picar al animal. Y como resultado de esto, nosotros vamos a tener la inyección de partículas virales infecciosas. Cuando estamos hablando de artrópodos, podemos dividirlos en vector mecánico y vectores biológicos. Los vectores mecánicos van a transportar el agente de manera inespecífica y no vamos a tener una replicación viral en ellos. Es solo de una manera mecánica, de transportarlo. Por el contrario, los vectores biológicos, estos van a ser en sí hospederos de este virus y por lo tanto van a multiplicar o a replicar el virus en su interior. Por ejemplo, los mosquitos del género Aedes y de especies Aegypti o Albopictus van a ser vectores biológicos para diferentes especies de flavivirus. En estos ejemplos, los mosquitos se están viendo infectados por el virus y están replicando el virus en su sistema digestivo. Y por lo tanto, en el proceso de alimentación, ellos están inyectando cargas virales suficientemente altas para transmitir esta infección a los animales que están parasitando. Ejemplos principales de arbovirus, entonces tenemos a las familias de Punia, Flavi y Tocaviridae. Generalmente los que más hemos oído mencionar nosotros serán los de la familia de los flavivirus, el dengue, fiebre amarilla o el virus del Zika. Entonces, como ejemplos de vía de entrada, vamos a tener mordidas de artrópodos, ya sea de manera mecánica o biológica, pero también no debemos olvidar las mordidas por otros vertebrados que pueden transmitir virus como los retrovirus o los rhabdovirus, el virus de rabia y el virus de la inmunodeficiencia felina. La vía de entrada más común va a ser la vía de entrada respiratoria. Esta se da generalmente por aerosoles o microgotas que son expulsadas al momento del estornudo, habla de un animal o persona infectado. Y recordemos que aquí también tenemos defensas en las mucosas respiratorias de IgA y macrófagos. Sin embargo, estas defensas pueden ser no suficientes para poder generar y dar paso a una infección que realmente pueda progresar. Va a haber virus que infecten solamente al tracto respiratorio alto, otros al bajo y algunos van a poder transmitirse a lo largo de todo el sistema respiratorio. Y la forma o la facilidad que van a tener estos virus de transmitirse a través de las gotas también va a depender del tamaño del virión y también del tamaño de las gotas. Virus más pequeños van a poder quedarse en las gotas más pequeñas o aerosoles que quedan en el aire y algunos van a quedar en las gotas más grandes que generalmente caen al piso después de algunos metros y por lo tanto su radio de transmisión va a ser un poco más corto. La vía de entrada digestiva va a implicar la ingestión de partículas virales vía oral y generalmente también tenemos el contacto directo de las células susceptibles con el virus, es decir, los virus que van a infectar de esta manera se van a ver directamente encontrados con estas células susceptibles en el intestino. Los virus que puedan infectar de esta vía van a requerir resistir al pH estomacal, a las proteasas y a la bilis y a todos los demás compuestos a los cuales los bolos alimenticios normalmente se ven expuestos. Entonces tienden a ser virus que tienen muchas protecciones, por ejemplo, de los rotavirus, ellos tienen tienen una cápside compleja que consiste en varias capas, o grandes cuerpos de glicosilación
para poder resistir todas estas agresiones y no perder su viabilidad. Estos virus van a afectar la absorción del alimento y generalmente van acompañados por daño al epitelio del intestino. Otras vías de entrada van a incluir la urogenital, como por ejemplo el herpesvirus bovino, equino o los papilomavirus, y van a requerir abrasiones en la mucosa y los epitelios. Y la conjuntiva, que también puede ser local, es decir, que solamente va a afectar a la conjuntiva, pero también de otros que incluso podrían diseminarse a partir de esta vía de entrada. Una vez que el virus entra a un organismo, entonces vamos a tener la diseminación. La diseminación va a depender también del tipo de virus que sea. Puede haber infecciones que sean solamente localizadas, es decir, que se quedan en el sitio de entrada y solamente se replica en las células que fueron inicialmente infectadas y solamente se disemina en las células que queden cerca. Otros van a tener una forma de diseminación más general, como el ejemplo de la viruela del ratón, que puede infectar y luego propagarse por todo el organismo del ratón. En este ejemplo vamos a tener que el virus entra por soluciones de continuidad en la piel, a replicarse en los linfonodos regionales y de ahí pasar a torrente sanguíneo, en donde va a llegar a órganos blancos de primera replicación, donde se va a aumentar la carga viral y donde al mismo tiempo va a regresar viriones de progenie a sangre para, con una carga viral mayor, llevarlo a otros órganos, como por ejemplo la piel, y a comenzar a mostrar lesiones, en este ejemplo pápulas o úlceras, en la piel de todo el animal, debido a que esto está llegando a través de torrente sanguíneo. Como ejemplos de difusión podemos tener la difusión a través de epitelios. En esto se comienza, como se dijo en el ejemplo, como una diseminación a los nódulos linfáticos locales y posteriormente a sangre. Como consecuencia de esta difusión en epitelios vamos a poder tener una vasodilatación o inflamación o incluso daño vascular endotelial, porque los virus se están replicando en las células del endotelio. Como consecuencia de esto vamos a tener hemorragias diseminadas, edema y una permeabilidad vascular incrementada, incluso al punto de también llegar a trombosis o el agotamiento de los factores de coagulación. También vamos a tener como epitelios en los que se pueden diseminar los virus, el epitelio intestinal. Como consecuencia de esto, vamos a tener una absorción disminuida hasta el punto que podemos tener hemorragias en intestino, como en este ejemplo, que sería provocado por un parvovirus. Vamos a tener la destrucción de células epiteliales y obviamente el equilibrio osmótico se va a ver alterado. En este ejemplo vemos unos cortes histológicos que son provocados por el virus de la diarrea epidémica porcina, que es un coronavirus que afecta a cerdos. Y en este caso, esto sería un corte normal, con una distancia y una longitud normal de su bili intestinal. Después de 8 horas postinfección, vemos la presencia de proteínas virales, que es lo que está señalizando este color café, debido a que es una inmunohistoquímica, y comienza a verse un acortamiento debido a la muerte de estas células. Alrededor de las 36 horas postinfección, vemos que hay un acortamiento mucho más fuerte de este bilicelular, que obviamente se va a ir reflejado en una deshidratación severa y una malnutrición en los lechones. Posteriormente, si el lechón o el cerdo sobrevive a este cuadro de deshidratación, vemos que se reduce la cantidad de proteínas que se están generando debido a que la mayoría de las células susceptibles ya murieron y se comienza la recuperación. Otra forma de difusión sería a través de la sangre, es decir, la vía hematógena. Esta sería la forma más común de diseminación sistémica, ya que por la vía hematógena se tiene acceso a todo el resto del organismo. En esto también vamos a ver implicados la multiplicación de los virus en las células endoteliales. Entonces también puede ir relacionado con la difusión en los endotelios o también en infección a los macrófagos y a los linfocitos, o más bien a los monocitos.
En este caso, de cualquiera de las dos formas, nosotros vamos a tener viremia, que sería la presencia de estas partículas virales en sangre. La viremia podemos dividirla en dos, la viremia primaria y la secundaria. La viremia primaria se da como resultado de las replicaciones de los órganos iniciales a los que el virus tiene acceso al inicio de la infección, y una viremia secundaria sería resultado directo de la viremia primaria, que ya llevó una carga viral suficiente al resto de los órganos, y por lo tanto este aumento tan grande de carga viral es como resultado de la replicación en todo el resto de los órganos. Otra forma de diseminación sería la forma neural. Esto está dado por determinados virus. Sería la diseminación en los nervios del virus de la rabia, de los herpesvirus o de pseudorrabia. Y en este caso, nosotros vamos a tener la infección directa hacia las neuronas y la replicación de los virus en estas neuronas, que en algunos casos, por ejemplo, el de herpesvirus podría representar y entrar en latencia. Cuando nosotros estamos hablando de vía neuronal, vamos a tener dos vías, que sería una, el establecimiento de la infección, que sería desde los axones hasta el soma de la célula, al cual nos vamos a referir como vía retrógrada. En esta nosotros vamos a tener la infección por la parte de los axones terminales y la replicación de los virus en el soma. En este caso nos están representando la entrada de latencia del virus herpes en forma de episomas dentro del núcleo celular. En un caso de reactivación, entonces tendríamos que la acumulación de las proteínas virales que se están haciendo aquí, debido a la reactivación de estos episomas, va a viajar hacia los axones para liberar a los viriones de progenie. Esto sería una dirección anterógrada. Un ejemplo de esto, entonces, serían los virus de herpes, por ejemplo, el cuadro producido por el herpes zóster. El herpes zóster es el resultado de la latencia de una infección primaria por el virus de herpes. En este caso, las personas se infectan de jóvenes, recuperan de la infección, sin embargo, el virus va a provocar una latencia en ciertos ganglios neuronales. Generalmente, esto no va a representar un gran problema para la persona mientras pasa a la adultez. Sin embargo, en la tercera edad, algunas personas comienzan a presentar cuadros de reactivación, en los cuales comienzan a tener pústulas y lesiones muy similares a los del cuadro de varicela, pero están localizados. Están localizados debido a que solamente aparecen en las partes que han sido inervadas por justamente este ganglio que está produciendo y entró a latencia. En este caso, entonces, nosotros tenemos el ganglio en la raíz dorsal, en el cual tiene el virus en forma de latencia. Estas células de aquí están infectadas, entran en un estado de reactivación y entonces comienzan a producir viriones de progenie que van a producir estas vesículas y estas lesiones. Como resultado de la mayoría de estas replicaciones en tejido nervioso, vamos a tener ataxia, incoordinación, agresividad, y en aves este signo que se le llama como tortícolis, este retorcimiento del cuello hacia atrás. Debido a la replicación en otros órganos, también podemos tener cuadros clínicos que son muy característicos. Por ejemplo, la replicación en el hígado generalmente da un cuadro de hepatitis, es decir, ictericia, en los animales afectados. Otros ejemplos de esto también va a ser el presvirus, que como ya vimos, se replica en diferentes sistemas de los animales. Y también la replicación en piel, que generalmente nos va a dar como resultado máculas y pápulas, así como pústulas y vesículas en la dermis. Este cuadro de aquí son fotos de lesiones provocadas por el virus de herpes virus caprino en cabras que presentan estas lesiones cada vez
que entran en un cuadro de estrés. En este caso particular de esta granja sería la temporada de monta. Esto es debido a que estas cabras son positivas a el virus de herpes que provoca latencia en los ganglios sacros. Y debido a esto, los animales pueden recuperarse completamente de las lesiones, pero después de un cuadro de estrés van a volver a presentar este tipo de lesiones. Ahora, cuando estamos hablando de una hembra gestante, tenemos que tener en cuenta cómo afecta y la posible diseminación del virus hacia el feto. En estos, las principales defensas sería la existencia de la barrera placentaria y también que la patogenicidad del virus puede ser modulado por el periodo de embarazo, por qué virus es y por los cambios hormonales que esté presentando la madre. Como factores importantes tendríamos la presencia o no de la viremia materna, si el virus es capaz o no de infectar la placenta y de entrar a la circulación viral y por lo tanto a los órganos fetales. Los virus que provocan defectos en el desarrollo luego de infectar hacia el útero los vamos a definir como virus teratogénicos. Estos van a ser virus que van a provocar que los fetos no se formen de manera correcta. Otros virus van a provocar momificaciones, abortos o reabsorciones. Ahora, ¿qué tanto afecta al feto? Va a depender de la edad gestacional del feto y qué tan desarrollados van a estar sus órganos y su sistema inmune. Generalmente, una replicación por un virus patogénico durante el primer tercio va a resultar en una muerte fetal y una reabsorción. Durante el segundo tercio podemos tener la presencia de respuestas inmunes que sean inadecuadas o infecciones persistentes en el producto de esta gestación y también la presencia de abortos. Y en el tercer tercio también podemos tener abortos en ciertos virus, pero también presentamos momificaciones o que los productos nazcan pero salgan seropositivos. Un ejemplo de esto sería el virus de la diarrea viral bovina. En este caso, los lechones, los becerros, se van a ver infectados por este virus en su etapa de desarrollo y pueden verse afectados ya sea por el biotipo no citopático de la diarrea viral bovina o por el virus citopático. En caso de que sea el virus no citopático, hasta alrededor del día 120 de gestación, podemos tener una tolerancia a la infección y una infección persistente. Es decir, el becerro va a nacer positivo al virus y no va a ser capaz de levantar una respuesta inmune en contra de esto. Entonces van a ser seronegativos. A partir de este día, entonces podríamos tener el nacimiento de un becerro completamente normal. En el caso de que sean infectados por el biotipo citopático, hasta el día 100 podemos tener aborto y reabsorción del embrión o incluso quizás momificaciones. A partir de este día podemos también presentar malformaciones y ya a un periodo más avanzado va a nacer el becerro de manera normal. Ejemplos de virus que afectan los fetos o embriones tendríamos de nuevo los herpesvirus, los flavivirus y los parvovirus. Ahora, una vez que el virus ya está diseminado y replicándose en sus órganos blanco, vamos a tener las vías de salida que van a ser la forma en la que un individuo va a contagiar a otro. Estos pueden ser por sangre o linfa, en el caso de los arbovirus. Recordemos que los mosquitos también van a ser contagiados en su práctica de alimentación de un animal positivo. Hay otras formas en las que pueden contagiarse, que sería la manera vertical, pero también es una forma en la que ellos adquieren el virus. Otra forma sería a través del tracto respiratorio o intestinal, semen, leche, el tracto genital y también por la saliva. Estas vías de salidas podrían ser simultáneas, no son exclusivas, podrían pasar varias al mismo tiempo. Entonces, como ejemplo que conjunta todo, vamos a tener el inicio de la infección en alguna superficie corporal que contenga a las células permisivas. Podemos tener de ejemplos el virus de la gripe, los rotavirus, de manera intestinal. Vamos a tener una replicación en los ganglios linfáticos y posteriormente que lleva los viriones que se producen en el sitio de inicio hasta la sangre. Esto sería nuestra viremia primaria,
que va a llevar a los viriones a diferentes órganos. En este caso, también nos ponen incluso los vasos sanguíneos debido a la replicación en endotelio. Esto nos llevaría a un aumento de la carga viral que regresa a sangre, y esto ya sería una viremia secundaria que, recordemos, es mucho más alta. Una vez establecida una viremia secundaria, el virus va a afectar a otros órganos, entre los cuales podemos presentar ya lesiones, como por ejemplo lesiones en piel o signos clínicos en neuronas, como por ejemplo los del virus de la rabia, o otras lesiones que son características de estos sitios en los cuales el virus ya alcanzó a diseminarse y a replicarse. No todos los virus van a tener el mismo desarrollo de enfermedad. Aquí nos están comparando el virus de la poliomielitis humana con el de la viruela del ratón. Y en este caso de la viruela del ratón, nosotros vamos a tener un inicio en piel, una invasión, multiplicación, la diseminación hacia los ganglios linfáticos regionales y al torrente sanguíneo. Por el contrario, cuando estamos hablando de poliomielitis humana, vamos a comenzar en intestino, va a haber aquí una invasión, una multiplicación, de nuevo llegamos a los ganglios linfáticos, en este caso serían los mesentéricos, y a torrente sanguíneo. Hasta aquí, alrededor del día 2 o 3, tenemos la viremia primaria de ambas infecciones. Posteriormente, en ratones, se disemina hacia el vaso y el hígado, donde tenemos una multiplicación. En este caso, nos están hablando del foco central de multiplicación porque también se está replicando en los endotelios y vamos a tener entonces la primera aparición de los anticuerpos. En este caso vamos a tener la viremia secundaria como resultado de esta multiplicación en estos órganos que va a irrigar la piel y entonces va a llevar a estos viriones hasta la piel donde se están presentando estas lesiones que son características. No es hasta después del día 7 que nosotros vamos a comenzar a ver anticuerpos en el suero y comienzan a aparecer los signos clínicos como exantema temprano y posteriormente la ulceración. Y una vez que se establece la ulceración, podemos tener una contaminación del ambiente debido a que estas úlceras van a tener viriones activos. Por otro lado, la poliomielitis humana después de la entrada al foco central de multiplicación va a tener la invasión al sistema nervioso central, donde entonces vamos a tener una diseminación intraneural y la presentación de los signos clínicos que se dan en ciertos casos. Después de esto vamos a tener ya altas concentraciones de anticuerpos en suero y en algunos casos graves, parálisis. Y este virus, así como se está replicando desde el inicio en intestino delgado, va a ser excretado en heces y por lo tanto aquí es su forma de salida. Cuando estamos hablando entonces de los cuadros clínicos, vamos a tener antes que nada un periodo de incubación. Esto se va a extender desde la entrada del virus hasta la replicación en los órganos blancos y por lo tanto de la presentación de los signos y lesiones. Es el tiempo que tarda en presentarse los signos y las lesiones. En algunas infecciones persistentes, este periodo de incubación puede tardar meses o incluso años. Este es un ejemplo que nos muestra del virus de papiloma humano. En este caso, el periodo de incubación puede ser de meses, semanas o meses. Después de la aparición de la primera lesión, entonces ya tendríamos producción de viriones y se terminaría el periodo de incubación. Sin embargo, este periodo de incubación, como justamente nos lo ponen aquí, puede ser bastante largo y puede ser variable. Entonces, el periodo de incubación se podría ver como el inicio de la replicación viral inicial, en el cual se está aumentando poco a poco la carga viral suficiente para llegar al resto de los órganos y sobre todo a los órganos blancos, que son los que van a provocar y los que se van a ver afectados por los signos y las lesiones. Y va a variar dependiendo del tipo de virus y, por supuesto, también del hospedero. En algunos casos, el periodo de incubación puede ser desde un día y en otros, como por ejemplo, de nuevo, el ejemplo de papiloma, puede tomar hasta semanas o meses. Ahora, cuando estamos hablando de complicaciones provocadas en la infección viral, como ya mencionamos, puede ser consecuencia directa de la replicación viral, pero también puede ser de naturaleza inmune, es decir, provocado por la respuesta inmune.
En este caso, recordemos que mientras yo tenga una replicación activa, voy a tener la entrada del virus. Lo primero en lo que entra en contacto y lo que debe superar para establecer una infección va a ser las defensas innatas. Una vez que se establece la infección, en caso de que estas no sean suficientes para detenerlo, se induce la respuesta adaptativa porque el virus está yendo en aumento y está generando más daño y se está diseminando. Una vez que entra la respuesta adaptativa, generalmente vamos a tener un control de esta infección que va a verse reducido y se va a observar como una disminución de la carga viral hasta el punto en que ya no se va a ver ni a detectar virus y por supuesto vamos a tener la activación de las células de memoria. Esto ocurría en un caso normal. Algunos virus van a atacar al sistema inmune de manera directa, de manera específica, debido a que se van a replicar en las células efectoras de este sistema. Como ejemplos tenemos el virus de Gumboro, que va a afectar a la bolsa de Fabricio, o a los virus de la leucemia felina o inmunodeficiencia felina, que van a atacar a las células B. Otro de los ejemplos más estudiados de virus que provocan inmunosupresión es el virus del VIH. Este virus va a diseminarse y a replicarse en las células CD4 y por lo tanto va a provocar que la carga de estas células se reduzca. Cuando nosotros tenemos una infección por este virus, vamos a tener un primer pico de replicación viral que se ve reflejado en una disminución de los CD4. Sin embargo, estos virus, siendo retrovirus, pueden entrar en latencia en el periodo en el cual están en forma de provirus en las células. En este caso, nosotros vamos a tener que la cantidad y el conteo de las células CD4 va a ir en aumento y se va a mantener de manera relativamente normal, mientras la carga viral es muy, muy baja. Y generalmente esto se conoce como una latencia clínica, pero también va, en humanos al menos, relacionada con la terapia con antirretrovirales. Una vez que la persona se ve afectada por un cuadro de inmunosupresión y estos virus en latencia se reactivan, de nuevo vamos a tener una reducción de los CD4, que es directamente proporcional al aumento de la carga viral, que va a dejar a la persona o este animal susceptible a infecciones oportunistas. Debido a que las células efectoras no están haciendo su trabajo, dado que están siendo infectadas y no hay suficientes, esto puede generar en la muerte de la persona. Un ejemplo de estos sería el virus de la leucemia felina, en el cual vamos a tener una entrada por la vía nasal oral, vamos a tener una replicación en el tejido linfático y luego la entrada a la vía hematógena. El virus entonces puede infectar a las células progenitoras en médula ósea y también a células epiteliales en otros órganos. Vamos a observar una epidemia. Y entonces lo que vamos a observar van a ser dos cuadros. Los efectos proliferativos debido a la infección en estas células, que vamos a observar linfoma, leucemia y desórdenes mieloproliferativos y sarcoma. Pero también vamos a observar los efectos inmunosupresores, que van a ser la anemia y la apertura a infecciones secundarias, entre las cuales estarían el calicivirus muy común, el virus de la peritonitis infecciosa felina y otras infecciones de los cuales no representarían un problema para un animal con un sistema inmune eficiente. Sin embargo, debido a los efectos inmunosupresores, se ven altamente afectados. Por lo tanto, cuando tenemos una infección por el virus de la leucemia felina, podemos tener tres resultados posibles. Una sería la infección abortiva, que se da en el 40% de casos de exposición, en el cual el virus se va a ver eliminado. Una infección recesiva, en el cual solamente tenemos una presencia en sangre que es temporal, y una infección progresiva, en el cual vamos a tener una viremia persistente. Esto va a tener una influencia directa en la forma en que nosotros diagnostiquemos al virus. Cuando nosotros utilizamos la prueba de ELISA, que va a detectar una proteína viral, que es la P27,
estamos detectando un antígeno que es resultado de la replicación viral. Por lo tanto, solamente va a poder ser detectada cuando hay una infección activa. En el caso de una infección progresiva, vamos a tener una positividad. En el caso de una infección recesiva, podríamos tener cierta posibilidad al inicio. Sin embargo, como es recesiva, eventualmente va a pasar a negativo. En la abortiva no se van a producir viriones, entonces esto va a ser negativo. Vamos a encontrar estos antígenos de manera intracelular en un frote sanguíneo en la infección progresiva. Y también vamos a detectar el DNA proviral en este caso, pero también en de las infecciones recesivas. Esto querría decir que el virus en este caso va a estar en latencia. En las infecciones abortivas no se establece la latencia, entonces no encontraríamos el DNA proviral integrado en las células. ¿Vamos a tener anticuerpos? Sí, sí, en los tres casos. Sin embargo, debido a la inmunosupresión que tendría una infección progresiva y al agotamiento de estos recursos, podría ser negativo. El virus se va a estar replicando en sangre en la infección progresiva y vamos a encontrar RNA viral solamente cuando los virus estén reactivándose y pasando del estado integrado de provirus, que recuerden está en DNA, al estado de RNA. Entonces, esto solo estaría siendo positivo en una infección progresiva. ¿Y quiénes van a ser contagiosos? ¿Quiénes van a estar transmitiendo este virus? Justamente los gatos que estén durante infecciones progresivas. También tenemos en el ejemplo de VIH, que no nada más se está replicando en los virus, en las células CD4, sino que también va a tener poblaciones que se llaman reservorias, en los cuales no van a ser su principal diana de replicación, pero van a funcionar como una forma de guardar este virus y de mantener la latencia y la infección dentro de un sistema, un animal. Como otras complicaciones vamos a tener las hipersensibilidades. Cuando estamos hablando de virus, el tipo de hipersensibilidad principal al que nos vamos a enfrentar va a ser la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o tipo 3, que va principalmente relacionada a infecciones crónicas o muy largas. En este caso, vamos a tener un depósito de complejos antígeno-anticuerpo que se van a estar acumulando debido a que este animal va a estar constantemente generando viriones y constantemente se van a ir acumulando estos complejos antígeno-anticuerpo. También vamos a tener la presentación de coagulación intravascular diseminada en casos de arenavirus, bunyavirus, filovirus y algunos flavivirus. Principales ejemplos de esto sería la peritonitis infecciosa felina y la enfermedad hemorrágica del conejo. Este es igual otro ejemplo de hipersensibilidad de tipo 3, que sería un caso del signo de ojo azul o la lesión de ojo azul en un coyote, que es debido a la hipersensibilidad de tipo 3 por infección por un adenovirus canino. También vamos a encontrar la acumulación de células, la infiltración celular en los vasos sanguíneos y alrededor de los vasos sanguíneos, debido justamente al depósito de complejos de virus anticuerpos en las paredes vasculares. En este ejemplo, este es un ejemplo de peritonitis infecciosa felina, donde se ve toda esta infiltración alrededor de la luz de estos vasos. Y otra forma de complicación sería la generación de autoinmunidad. Se cree que las infecciones virales han sido relacionadas, aunque no se ha comprobado, como la causa directa de las enfermedades autoinmunes. Esto se puede deber a que nosotros, como resultado de una infección, vamos a tener respuestas inmunes que están mal dirigidas o están mal reguladas. Y también puede ser que los virus estén generando una respuesta del sistema inmune a ciertos epitopos o moléculas que tienen una estructura muy similar a las propias. Y en este caso, lo que vamos a tener va a ser una mímica molecular. Un ejemplo de complicaciones provocadas por el sistema inmune sería la infección facilitada por anticuerpos que provocan los diferentes serotipos de los virus de dengue. En este caso, después de una primoinfección por un serotipo del virus de dengue, nosotros vamos a levantar una respuesta inmune que va a generar anticuerpos específicos contra este serotipo y que, recordemos, facilitan y señalan este complejo para fagocitación por parte de los macrófagos.
Sin embargo, al nosotros ser infectados después de este cuadro por un diferente serotipo de dengue, las células de memoria van a entrar en acción y van a producir anticuerpos, pero estos anticuerpos son específicos para el serotipo el cual nos enfermó previamente. Y estos serotipos, a pesar de que sí tienen cierta capacidad de añadirse a estas partículas virales, no van a neutralizarlos. Es decir, no van a pegarse de manera específica ni con la misma afinidad a las proteínas que el virus está utilizando para infectar. Por lo tanto, las van a señalizar para su fagocitación, pero no los están neutralizando. Entonces, los virus pueden escapar de estos endosomas e infectar a los macrófagos, siendo los macrófagos una célula susceptible y permisiva. Esto facilitaría la infección de los virus de dengue hacia macrófagos. Este fenómeno entonces se le conoce como infección facilitada por los anticuerpos. Y algo parecido se ha reportado con los virus de Pierce en cerdos, en los cuales cuando nosotros exponemos a estos virus a suero positivo de una cepa diferente de Pierce, tenemos incluso un aumento, es decir, una facilitación de la replicación viral. Otra forma en la que los virus van a provocar enfermedad va a ser la formación de tumores y la implicación de cáncer. Los virus principales que van a provocar esto para los virus de RNA van a ser los virus de la familia Retroviridae, y en cuanto a los virus ADN, los papilomaviridae, herpesviridae y adenoviridae. Los retroviridae van a provocar la oncogénesis debido a la capacidad que tienen de integrarse en el genoma de la célula hospedera. Los virus pueden integrar su genoma antes de un oncogen o un protooncogen, y debido a que este virus va a contener promotores, pueden activar toda esta región y por lo tanto también activar estos oncogenes. Otra de las formas sería por la inactivación de un gen supresor de tumor al verse integrado interrumpiendo este mensaje. Y por lo tanto, este gen supresor de tumor ya no podría ser leído y llevar a cabo su acción. Entonces, de esta forma, los virus estarían modificando la información de la célula, imposibilitándola de llevar a cabo sus chequeos normales de ciclo celular o activando los ciclos celulares debido a que están activando justamente estos genes. También va a haber algunos retrovirus que van a acarrear sus propias secuencias de oncogenes. En este caso, las infecciones de estos retrovirus van a provocar la entrada a oncogénesis en el 100% de estos casos positivos en los cuales se establezca la infección. En el caso de los retrovirus que solamente provocan oncogénesis por la integración desafortunada de su genoma, no lo estaríamos viendo en el 100% de los casos. Ahora, cuando estamos hablando de los virus de DNA, esto los van a provocar debido a que codifican para oncoproteínas. Estas oncoproteínas van a afectar las vías de control del crecimiento celular en el huésped. Generalmente estas oncoproteínas van a interaccionar ya sea con la proteína RB o con la proteína B53, que son de las principales que van a ayudar a controlar este ciclo celular. Una vez que nosotros eliminamos a estos supresores del crecimiento, como por ejemplo los virus de adenovirus con su proteína E1A o B, los papilomavirus con su proteína E6 y E7, o el simian virus 40 con el antígeno T, que interacciona con cualquiera de los dos, estos van a evitar que estas proteínas que son supresoras de crecimiento actúen de manera correcta y entonces tendríamos la entrada de la célula a el estado S y de nuevo a todo el ciclo de división celular y estaríamos entrando a ciclos constantes de división que no están siendo reguladas. En el caso de los virus de papiloma, vamos a tener dos oncoproteínas principales que son la E6 y E7. La E6 va a interaccionar con la proteína P53 y va a provocar su degradación y por lo tanto la actividad supresora de tumor de la P53 no va a ser realizada.
y entonces esta célula no podrá irse ni activar su apoptosis. Por el otro lado, la E6 va a interaccionar con la proteína RB, que recordemos está asociada a un factor de transcripción E2F. En este caso, al interaccionar con RB y secuestrar esta proteína, dejamos libre este factor de transcripción para que actúe y inicie el ciclo de proliferación celular. Entonces, comenzaríamos a entrar en ciclos de división y debido a la E6 no estaríamos teniendo la respuesta normal que sería mandar a estas células a apoptosis.